Aquí tengo otro par de cosas. Esto es papel encerado, como el que se utiliza para la repostería y para la cocina y demás cosas. Esto es un pedazo de celofán. Y esto es como construyo moldes para las placas de diferentes tamaños. En algún video anterior les había mostrado justo cómo con una cuerda sujetar un molde, ¿no? Entonces, pueden ver que esto está suelto. Entonces tienen esta cosa que ya les había dicho yo que se llama gasa, que básicamente es un nudo con un agujero por donde puede volver a pasar la cuerda, ¿no? Y esto, um, básicamente, no tiene que ser cuadrados, pueden ser rectangulares, pero este modo de hacerlo sí son solo cuadros y rectángulos. Bueno, podrían ser otras figuras geométricas, pero es un poco más complicado para quien no lo ha hecho. Esto básicamente es como se alinean uno tras de otro, es decir, este choca contra entonces este choca contra este y este choca contra este, ¿no? Entonces eso hace que cuando yo hago presión en ello, entonces esto se presiona hacia acá, pero ya no tiene hacia dónde ir, este se presiona hacia acá y ya no tiene hacia dónde ir. Um, esto a veces requiere un poco de paciencia o de algo de pericia, ¿no? Y si no le sale como a la primera, pues tampoco se desesperen, pueden ocupar o sea, sí podrían pegarlo, por ejemplo, ¿no? Pero yo no los pego porque así, así me permite tenerlo en el momento que lo necesite sin que me ocupe espacio, ¿no? Después esto solo lo estoy apretando y lo paso por aquí y que la misma fuerza de la cuerda la aprisione, ¿no? Y ya está. Esto básicamente tengo un molde cuadrado. Después esto, eh, por ejemplo, si fuera a ocupar el papel encerado, esto basta con que esté aquí. Esto lo que hace es delimitar los bordes, ¿no? De la parafina. Es decir, yo cuando vertí pues era poca parafina y no llegaba hasta los bordes, pero si es mucha, si es mucha, entonces sí podría como derramarse hacia donde no queremos. Entonces, por eso necesitamos ponerle un borde. Y para que no se pegue como a la superficie de trabajo, como, como la parafina mm, ¿cómo se llama? Es muy lisa, ¿no? No genera gran adherencia, ¿no? Pero, pero si la virtiéramos sobre un objeto muy rugoso como esta tabla, entonces aquí sí logra meterse en los pequeños agujeros y sí se adhiere. Pero si ocupamos justo una otra cosa que sea muy lisa, donde no hay donde genere adherencia tampoco, como esto que es celofán, o plástico, o el papel encerado, pues entonces eso evita que ésta se pegue. Bueno, esperen. El, el celofán podría quemarse si la parafina está muy caliente. Otra cosa, recuerden que es caliente, entonces para manipularla y para manipular el objeto en el que lo estén derritiendo, utilicen protección, usen guantes, de preferencia un peto también, ¿no? Voy a mover esto tantito para mostrarles dónde estoy calentando mi parafina. Esta es una de esas estufas que venden en las ferreterías que es una resistencia que se calienta. Ah, aquí yo ya estaba calentando parafina. Pueden ver que está saliendo humo y es que como estaba entretenido explicándoles, esto se ha pasado. Eh, es decir, es mejor que no esté tan caliente porque si está muy caliente, entonces va a tardar también mucho tiempo en enfriarse y, y pues entonces también mucho tiempo en volverse sólida. Entonces, yo aquí tengo más parafina. Como pueden ver, esto es de pues una veladora. También la venden en lugares justo donde fabrican velas o veladoras. También se vende por bloques de kilo. Bueno, de 4 kilos creo que es el estándar. Cuando yo hago piezas más grandes, pues es lo que ocupo. Pero para esto, pues así una vela o una parafina funciona. La parafina también logra, bueno, pueden ocupar también la estufa de su casa
o cualquier otra parrillita, ¿no? Esta, pues como es la del taller, pues justo es una que está destinada para eso y si ahí se cae parfín o lo que sea, pues no tengo empacho. Ahora, ah, puse, en esta de acá, yo le puse otro pedazo de parafina, porque entonces lo que va a hacer es que la parafina que ya está derretida, entonces le comparte calor a esta otra y la va derritiendo, ¿no? Entonces, así ya yo hago como dos cosas, ¿no? Derrito esta y al mismo tiempo bajo la temperatura del líquido, porque sabemos que tanto líquidos como sólidos tienden, si los colocas parejos de diferente temperatura, entonces estos tienden a igualar las temperaturas. El objeto que esté más caliente siempre comparte calor al que esté más frío hasta que llega un punto de equilibrio, ¿no? Estos dos se mantienen a la misma temperatura. Entonces eso es lo que pasa aquí. Este ya no está tan calentito, pero por si acaso. Entonces, ya pueden ver que ya no está saliendo humo. Entonces, voy a vertir un poco en el molde para hacer una placa. Y mientras esto se enfría, yo puedo mostrarles otras cosas. Como esta tampoco es mucha parafina, porque justo es para que vean cómo se trabaja, es muy probable que no llegue a los extremos, ¿no? Como recuerdan que les dije que los líquidos toman la forma del objeto que los contiene, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, aquí, como yo no bajé esto, entonces aquí hay deformidades. Esto no es un cuadrado, ¿no? Porque justo el líquido toma la forma del objeto que lo contiene. También, esta otra placa está teñida, tiene colorante blanco, pero esta solo es la parafina y es transparente. Entonces creo que logran ver unas pequeñas arrugas que hay aquí debajo del, del líquido vertido de la parafina, que son parte del, del plástico, no me acuerdo cómo les dije que se llamaba esta cosa, celofán, del celofán. Entonces son estas mismas cosas que espero que logren ver aquí. Es lo que entonces la parafina tiene muy buen registro. En escultura llamamos registro cuando uno hace un molde o un vaciado y entonces a medida que con lo que se hizo el molde o el vaciado copia de mejor forma el, el objeto a copiar, entonces eso le llamamos registro, ¿no? Es decir, a mayor detalle, mejor registro, a menor detalle, peor registro, ¿no? Entonces, la parafina tiene muy buen registro, ¿no? Es decir, copia muy bien las cosas donde lo estás virtiendo, ¿no? Así, por ejemplo, huellas dactilares, ¿no? A ese nivel, es muy, muy, muy simpático, ¿no? Bueno, entonces, mientras esto ah, endurece, porque les digo que va a tomar un tiempo, les voy a mostrar cómo cortar la placa. Una vez más hay como modos. Justo esto solo es una navaja y puedes hacer como pequeñas incisiones y de a poco, porque si se hace muy rápido, entonces como lo mismo, ¿no? Como es dura, también es quebradiza. Es decir, si yo hago esto, ¿no? Entonces aquí corrí con la suerte de que esto no se rompió, pero pueden ver que esto se hace añicos, ¿no? Entonces puedes como hacer pequeños cortes de vez por vez. ¿No? Y eso te permite cortarla, ¿no? Tardarás más a medida justo que tu placa sea más gruesa, ¿no? Lo otro que hago es ocupar mi parrilla y calentar una espátula. Aquí como en el taller, para la filmación, yo abrí como las ventanas y, y la especie como de zaguán, entonces tarda un poco más porque el aire que corre me enfría las herramientas, pero si estás en un lugar cerrado, pues esto se calienta más pronto.
Y ya que se ha calentado mi espátula, pues entonces hace como mantequilla, pueden ver, ¿no? Y además también esta herramienta me sirve no solo para cortar, sino para desgastar o emparejar bordes, ¿no? Que justo es una cosa que hacen mucho las personas que trabajan con chocolate en la repostería, ¿no? Pero, por ejemplo, estas cosas funcionan para hacer, yo hago piezas que, digamos que la fin- el material último, si el material último del que están construidas estas piezas es la parafina, pero para hacer cera perdida, por ejemplo, para hacer eh, vaciados de metales, entonces también las técnicas son más o menos las mismas, ¿no? Entonces lo voy a cortar entonces lo voy a cortar por la mitad y lo voy a unir en un ángulo. Entonces lo corto a la mitad y después voy a cortar otro pequeño pedazo para unirlos. Si recuerden tener algo aquí o que justo se puede ensuciar libremente o pongan algo de preferencia plástico, como les decía con el celofán, donde no se pegue, porque, por ejemplo, si yo corto aquí y, y dejo aquí a que se enfríe, entonces la parafina se va a pegar a mi mesa, ¿no? Entonces, lo mejor sería que tengan justo algo plástico para que no se adhiera o algo que no les moleste que se llene de parafina y pues lo mueven de inmediato. Entonces, miren, si yo aquí básicamente derrito la parafina y la pego. La, esta que ya está sólida y como lo que yo estoy derritiendo para unirla es muy poco material, solidifica con mucha rapidez. Aquí pues como con cualquier unión, ¿no? Como la parte que yo pegué, que solo es esta, es un tramo muy pequeñito, entonces la unión no es muy fuerte. Lo que yo hago es como derretir aquí un poco para refinar los bordes y además así aprovecho que un poco de la parafina que derrite termine de pegar esta otra parte. Y también trabajo zonas no tan grandes, es decir, no hago todo el pedazo de una sola vez, porque entonces si la caliento toda, podría hacer que lo que yo había derretido aquí, entonces se vuelva a derretir y se despegue. Entonces, digamos, pues trabaja solo la mitad para que así, si esto se derrite, entonces sigue estando pegada por la otra mitad, ¿no? Yo espero que alcancen a ver como justo esta parte que además de estarla yo refinando, hay una buena cantidad de parafina que se derrite y permite que se pegue a esta otra, ¿no? Y también creo que logran ver en cámara cómo cambia, cambia de color, bueno, cambia más bien de tonalidad, pasa de brilloso a opaco. Cuando está opaco, entonces esto ya se ha solidificado. Ok, ¿no? Bueno, pueden ver, esto es como justo una unión recta, ¿no? Bueno, y así si quisiéramos, por ejemplo, hacer un cubo o alguna cosa, ¿no? Voy a mover un segundo esto. Otra de las cosas que también tienen que ver ustedes solo a base pues de trabajar con el material es como cuando todavía se puede manipular la parafina en este caso y que todavía no está del todo sólida, ¿no? Aquí yo ya logro ver que está opaca, pero no tiene todavía tiempo suficiente para ser tan rígida como esta, ¿no? Entonces, si lo ven, todavía es flexible. Entonces, aquí hay dos cosas. Yo todavía podría esto colocarlo sobre algo, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo a mano en el taller este tubo de PVC. Entonces,
Si yo lo coloco aquí, ¿no? Tampoco muy rápido, porque entonces podría justo em, quebrarse o fracturarse la parafina, ¿no? Entonces, de a poco, yo la coloco aquí y puedo obtener una curva. A esta, a esta altura también la parafina está a una temperatura que se soporta con las manos, ¿no? Y justo ahora que está a la temperatura agradable, como, bueno, no sé si agradable, pero soportable con las manos, voy a aprovechar para mostrarles otra cosa. También, en este momento en el que la parafina todavía es maleable, es más fácil cortarla justo con la navaja. Sí puedo, con la navaja sí puedo como trazar de una sola vez sin que se me quiebre. Miren, esto es muy curioso. Como, como la parafina se va enfriando pues con el ambiente, entonces justo esta parte de acá, que era lo que estaba más expuesto, está más sólido que lo de aquí. Hace como, como un sándwich de helado, ¿no? Que tiene como dos galletas y luego en medio tiene el helado. Pero a esta temperatura, donde todavía está maleable, es el momento en el que yo todavía puedo. Voy a mover esto ligeramente para obtener espacio. Ahora es cuando la puedo modelar. ¿Ven cómo se pega a mis manos? Entonces, eso significa que aún está todavía muy caliente, ¿no? Pero a medida que ya no se me adhiere a las manos, entonces se vuelve más manejable. Yo lo que hago, pues justo es, como les decía, aquel objeto que esté más caliente tiende a compartir su calor con el que está más frío. Entonces, si lo manipulo, como mis manos son más frías, entonces le robo calor, ¿no? Es decir, la parafina me comparte calor y se va enfriando ella y mis manos se entibian, ¿no? Pero entonces ahora esto ya está modelable, ¿no? Pues es un poco como la plastilina, ¿no? Y no se trabaja igual porque las moléculas no se agrupan de la misma forma, ¿no? Es decir, si yo hago justo este movimiento que es muy, muy común para hacer una bola en plastilina, eh, se desmorona, ¿no? Entonces, mm, más bien hay como que presionarla, como que el modo de poder modelarla es haciendo presión sobre ella. Am, no sé qué hacer. Bueno, creo que a lo mejor puedo hacer algo parecido como a un pequeño cráneo. Entonces, si hago dos pequeñas. También, ah, la parafina nos permite modelar hasta cierto punto y después habrá que refinar pues con herramientas, ¿no? Porque además, como se enfría, y a medida que se enfría se pone sólida, entonces eso nos da un tiempo límite de trabajo, ¿no? Pero como les decía también, ahora que todavía es un poco tibia, entonces sí me permite hacer cortes con la navaja mucho más fácil, ¿no? Y esto sigue siendo un modelado, ¿no? Aún la estamos modelando. Está quedando un poco extraña, pero la idea, la idea justo solo es como mostrarles las posibilidades. Parece como de gorila, pero bueno, pues la idea es esa, ¿no? Entonces, un modelado. Esta,
estos sobrantes no los tiren, funcionan todavía para otras ocasiones. Si están llenos de, pues de mugre, de cosas, se puede filtrar a través de un tamiz, una manta de cielo o alguna otra tela, o si, o si para lo que la van a ocupar no importa que esté mugrosa, pues no la filtran. Entonces, regresamos a esta. Todavía está algo tibia, entonces todavía la voy a dejar enfriarse un poco más. Ok, entonces, bueno, unión de placas, modelado. Rotomoldeo no les voy a pedir que hagamos porque no hemos hecho moldes, entonces sería un poco absurdo de mi parte pedirles que trabajen con algo que aún no hemos hecho. Eh, el vertido, pues podrían experimentar, pero creo que tendré que hacer yo un video extra para que pudieran tener una idea más clara de cómo es. Entonces, lo que quiero que hagan para como ejercicio es que hagan una serie de placas, ya vieron cómo hacer las placas, y que hagan un ejercicio de una escultura geométrica, una cosa muy geométrica, ¿no? Justo con curvas muy definidas, con cortes muy rectos, porque además es más fácil de unirla, ¿no? Les iba a decir, bueno, si no es con la espátula, también puede trabajar con una vela. Vamos a pensar que esta todavía tiene pabilo. Y entonces esta la prenden y ustedes acercan de este modo su parafina y entonces luego ya le pegan la otra, que es básicamente lo mismo que hicimos con la espátula, pero la espátula pues nos permite trabajar con un corte más recto, ¿no? Además una temperatura más controlada porque pues la llama de la vela o lo que sea tiende a oscilar y a titilar y entonces no nos genera como la, el calor de la misma forma, ¿no? Y además también hace algo que le llamamos tiznar, ¿no? Entonces este pequeño hollín que produce que mancha de negro las cosas, ¿no? Entonces, quiero que hagan una serie de placas. Antes de eso, pues hagan un boceto, hagan un dibujo y de alguna pieza, de alguna escultura pequeña. Con pequeña me refiero a unos 25 o 30 centímetros, ¿no? Una cosa más o menos como de la cuarta de su mano, ¿no? Un objeto de este tamaño. Y que sea un asunto geométrico y lo unen trabajándolo en placas, ¿no? Entonces, denme un segundo, yo creo que ahora sí es. ¿No? Ahora esto ya está casi frío, aún le falta un poco, pero creo que ya me permite desmoldarlo. Pueden ver que todavía se mueve un poco, entonces aún está tibio. Y es que, como les decía, la parafina tiende a enfriar justo como de los extremos hacia el centro. El centro tarda más tiempo en perder calor porque además se genera esta especie como de costra en los costados que, que hace que el calor en el centro de la parafina sea mayor. Entonces también, entre más gruesa sea la placa, más tiempo tardará en enfriarse, porque si ustedes ven aquí, ¿no? Entonces, digamos, esto y esto sería esta especie como de costra que les digo, y este centro aún se siente un poco blando, ¿no? Entonces, digamos, si esto tarda en ponerse, en hacerse duro 5 minutos, pues entonces el doble quizá tarde 15 porque además es exponencial. Otro dato importante de la parafina, cuando hacemos vaciados, es que como ya les había dicho, los líquidos tienen las moléculas, voy a aprovechar para que además esto se acabe de enfriar. Los líquidos tienen las moléculas más separadas y en más movimiento, y los sólidos más unidas y en menos movimiento. Entonces, una vez que yo estoy calentando la parafina, tiene determinado volumen. Es decir, si cuando mi parafina es líquida llega hasta aquí, a la mitad de mi recipiente, cuando esta solidifique, va a bajar un porcentaje. Es más o menos un 15% lo que disminuye. Es decir, entonces, yo creo que saben a qué me refiero. Si cubican ustedes el vaciado, bueno, la cantidad de material que necesitan para un vaciado, entonces tendrán que aumentar un 15%, porque cuando solidifique, entonces esta reducirá su tamaño. No pasa con algunos otros líquidos, pero con la parafina es muy evidente porque es una cantidad grande. Bueno, entonces ahora sí esto
Como ven, pues ya se despega. No es complicado despegarla. No sé si logran ver que aquí justo, a lo mejor si lo muevo un poco, logran ver como estas pequeñas arrugas de las que les había platicado, ¿no? Porque registra muy bien. Miren, todavía está un poco flexible, ¿no? Pero entonces, bueno. Y así ustedes pueden generar una curva, por ejemplo, ¿no? Y, y así, pues, podría ser justo, si todavía está suficientemente tibia, pues podría ser una esfera, su propia mano o alguna cosa, ¿no? Entonces, usando estas dos formas de trabajar en placas, como colocándolas sobre algún objeto para que tomen ese registro y placas planas, quiero que hagan este ejercicio de una escultura geométrica. Básicamente eso es todo. Les recuerdo que ante cualquier duda o comentario, ya saben las maneras de comunicarse conmigo. Pueden escribir al correo, ah, pueden escribir al grupo de WhatsApp y por ese medio nos comunicamos. ¿Ok? Por esta semana eso sería todo y muchas gracias.